Buenas tardes. Vamos a hacer un breve recorrido por las vidas y contribuciones doctrinales de precursores históricos de las pedagogías críticas. En primer lugar tenemos a Rousseau. Rousseau, político, escritor, filósofo del siglo XVIII, considerado uno de los principales líderes intelectuales. Sus pensamientos fueron las bases para el inicio del romanticismo. Inició las teorías filosóficas que dieron origen a lo liberal, republicano y democrático. En 1772 escribió Emilio de la Educación, donde planteó el problema de la educación desde nuevas bases. De este año data también la obra cumbre de su pensamiento, como es el contrato social que inspiró la Declaración de los Derechos del Hombre. Aquello pues le provocó una tremenda impopularidad que terminó abandonando Francia. Entre sus ideas sobresalientes sobre la pedagogía están la educación debe centrarse en el niño para entender sus necesidades e intereses. El docente debe permitir las potencialidades del alumno sin importar ningún patrón externo. La educación de manera natural, el niño conoce el mundo a través de sus sentidos, no empleando libros. El niño adquiere conocimientos por medio de sus intereses y motivaciones. La educación es individualizada. A continuación tenemos a Pestalozzi. Pestalozzi, suizo, nació en 1746, murió en 1827. Él abrió las instituciones educativas para niños y pobres, ¿no? Fue el autor de libros como Las horas tardes de un ermitaño, Leonardo Gertrudis, entre otros. Es conocido como el padre de los pobres, fue pedagogo, formador de las pedagogías tradicionales, dirigió la educación hacia una educación popular. Para Pestalozzi, el poder del hombre está en la cabeza, el corazón y la mano. Estos tres elementos gestan la fuerza autónoma. Los padres y docentes desempeñan un rol de educadores y tienen el poder estimular el desarrollo del niño, y el aprendizaje se relaciona con los saberes, con lo que están relacionados con lo procedimental y lo actitudinal. Todo esto es fundamentado por el amor. Pestalozzi contribuye de manera relevante en la educación y adquiere importancia el desarrollo del niño, pues desde la práctica, la experiencia del juego, valoró actividades espontáneas del niño, enfatizó actividades manuales y de dibujo escrito, ejercitó el uso del lenguaje sencillo, utilizó los ejercicios corporales y le dio importancia a la efectividad y el desarrollo social, entre otros. Ahora tenemos a Friedrich Froebel. Froebel es un alemán innovador, pedagogo del siglo XIX, discípulo de Pestalozzi. En 1837 estableció la primera institución dedicada exclusivamente a la educación de niños entre 3 y 7 años. A esta la llamó Kindergarten, jardín de niños, cuya denominación la conocemos hasta el momento, ¿no? Está en vigencia aún. Fue defensor del desarrollo genético. Según él, el desarrollo se produce por la evolución entre los siguientes niveles: infancia, niñez, pubertad, juventud y madurez. Todas estas etapas son igualmente importantes y vio los elementos que graduaban y adaptaban continuidad a este desarrollo, así como la unidad de estas fases de crecimiento. Por último, la educación de los niños se lleva a cabo a través de tres tipos de operaciones: acción, actividades, juego, juegos y trabajo, tareas. Tenemos también a John Dewey. John Dewey nació en Burlington, 1859, y falleció en Nueva York en 1952. Filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano. John Dewey nació en la ciudadela del yanquismo de Nueva Inglaterra, en el seno de una familia de colonizadores de humilde origen. Este
pedagogo defendía la participación activa de los alumnos en procesos de aprendizaje, a diferencia de una escuela abstracta, rutinaria y con conocimientos delimitados en asignaturas. En este sentido, pensó en una escuela basada en la permanente actividad del alumno para despertar sus sentimientos y sus emociones y adquirir los conocimientos mediante la experiencia. Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. Una de las pensamientos de John Dewey sin fecha, ¿no? Finalmente tenemos a Freinet. Christine Freinet nació en 1896 y murió en 1966 en Benz. La pedagogía freinetiana se opone a los métodos tradicionales de enseñanza, ya que orienta la construcción del aprendizaje a través de aspectos cotidianos que son relevantes para la infancia y las condiciones del proceso pedagógico. Eh, este autor busca distanciarse del memorismo irreflexivo que ha marcado el aprendizaje tradicionalmente en las escuelas y propone una actividad propia en la que el estudiante sea el protagonista y los intereses de los niños y de las niñas por sobre todo. Manifiesta que si los tiempos cambian, la escuela también debe cambiar. No se debe quedar anclada y ofrecer una educación conectada, que no esté conectada con la realidad. Considera el método tradicional como un método que se opone a una vida. Frenet sostuvo frenéticamente la idea del tanteo experimental, considerada que los aprendizajes se efectúan a partir de las experiencias propias. La manipulación de la realidad puede realizarse en los niños desde las experiencias de sus vivencias, ¿no? De la organización de un contexto en el que los alumnos puedan formular por sí solos y expresar sus experiencias. Propone una escuela itinerante, sin muros, apartada de esas cuatro paredes y fuera de ella. Gracias por su atención. Espero haya sido de ayuda este pequeño abstracto. Gracias. Hasta pronto.